Las 70 semanas realmente no cuadran y no es un error de cálculo. De hecho, ¿te has preguntado por qué cuando tu pastor o en la iglesia te explican esta profecía, la entiendes muy bien, todo cuadra perfectamente y queda clarito? Pero cuando tú vas directamente a leerlo en la Biblia, otra vez no entiendes nada. Pero tranquilo, esto no es tu culpa. De hecho, los mismos líderes se aprovechan de que como está mal traducido en nuestras Biblias, y tú obviamente no lo vas a entender porque está un poco enredado, aprovechan de hacerse los expertos y cuando tú no lo notas, están haciendo encajar perfectamente con su propia doctrina la profecía de las 70 semanas. En este video te revelaré en qué se equivocan, por qué no cuadran sus explicaciones y lo más importante te mostraré la traducción original del hebreo para que finalmente puedas entender cómo y cuándo se cumplen las profecías de las 70 semanas de Daniel 9. Damas y caballeros, mi nombre es Bastián Ángel y la teoría que te voy a presentar hoy acerca de las 70 semanas, el estudio, coincidió justamente mi investigación con la de un periodista judío llamado Irving Gatel. Sin embargo, los eruditos señalan algunas falencias y debilidades en su teoría. Y honestamente no es por presumir, pero realmente nuestra investigación ha podido también responder a esas investigaciones, por lo que estoy muy emocionado, muy contento de presentarte cómo se cumple la profecía de las 70 semanas y cómo todo cuadra perfectamente en ella. Así que sin más dilación, damas y caballeros, vamos a la presentación. Muy bien, aquí al lado tenemos la presentación. Bienvenidos a esta diapositiva. Vamos a comenzar con los 70 años de Jeremías, que son el preámbulo, como ustedes sabrán, de lo que Daniel se le revela en Daniel 9, ¿no? Resulta que en Daniel 9.2 nos dice que en el año primero de su reinado, refiriéndose a Darío, hijo de Asuero, que este es igual a Ciro, digamos, es su reinado de los medos. O sea que ya había pasado el primer año desde que Babilonia había caído y había llegado al poder el imperio medio de los medos y los persas, perdón. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse 70 años en la desolación de Jerusalén. Ok, entonces tenemos una profecía en la que Jeremías plantea que después de 70 años debía reconstruirse la ciudad, ¿vale? Y la profecía de Jeremías es dada a partir de que van a ir al exilio en Babilonia. Entonces dice 70 años después, pues volverán. Eso es todo. Pero en Daniel, Gabriel viene a ampliar la profecía o a darle por lo que llamaríamos un doble cumplimiento. Bien, es como cuando Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿7? No te digo 7, le dice Jesús a Pedro, sino hasta 70 veces 7. No hay mejor analogía. De hecho, diría Daniel, ¿70 años? Y viene Gabriel y le dice, no 70, sino 70 veces 7. Es decir, serían en total 70 semanas, día por año, o cada ciclo era de 7 años, entonces serían en un total de 490 años. ¿Ok? Entonces Jeremías, el texto que está seguramente estudiando Daniel es el de Jeremías 25 o el de 29. Dice del 11 al 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán a esta nación, el rey de Babilonia, 70 años. ¿Sí? ¿Queda claro? Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Entonces, claro, Daniel está viendo, si aceptamos que el relato sea literal, pues Daniel está en el primer año de Darío, ha sido castigado el rey de Babilonia, entonces está leyendo la profecía de Jeremías y dicen, sí que pasaron 70 años, ¿eh? Entonces dice, wow, ¿qué es esto? Y se pone a orar. Y ahí es enviado Gabriel. Jeremías 29:10 dice, así dice Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, Jerusalén. Ahora, vayan prestando atención a estos conceptos, a cómo Dios va a ir prometiendo el asunto. Pero ya tenemos claro que más o menos 70 años estuvieron en exilio, ¿vale? Y de esto estamos hablando en Daniel 9. Pero va a venir y le va a decir que se va a ampliar este asunto. Ahora tenemos dos posibles cumplimientos para lo básico, lo principal, los 70 años. Y son dos puntos de partida. El primer punto de partida sería la primera deportación, cuando incluso llevan a Daniel a Babilonia, que sería en el año 605 a.C. Para beneficio de este estudio, vale recordar, sé que es muy obvio, pero vale recordar que los años antes de Cristo se cuentan al revés, ¿vale? Van en descenso. A medida que te acercas al año cero, van disminuyendo los años. Sí, solo para evitar cualquier confusión, ¿ok? Y esos 70 años más adelante nos llevaría al decreto de Ciro en el 536, cuando permite el regreso. Importante este decreto para el estudio, ¿vale? Permite el regreso de la gente a Jerusalén, ¿vale? Luego, como se podría interpretar, es que también hay 70 años desde la destrucción del templo, bien, desde que Babilonia destruye el templo, hasta la reconstrucción del segundo templo completada en el 516 o 517 antes de Cristo. Bien, ¿vamos claro hasta aquí? 70 años, 70 años. Cualquiera de los dos es válido, no es lo que nos importa ahora. El caso es que se acababa de cumplir una profecía, los 70 años de Jeremías. Y Daniel dice, y empieza a orar sobre esto, y viene el ángel y le dice, no, Daniel, ten en cuenta que es una profecía aún más grande. Además de estos 70 años, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para llevar la profecía mucho más lejos, la amplía. Y esto es lo que tenemos en el libro del capítulo 9 de Daniel. Entonces, primero voy a presentar, dicho sea de paso, voy a presentar una teoría, una de las que más o menos encaja con algunas diferencias con la mayoría de las denominaciones, con los dispensacionalistas, con los cristianos denominacionales evangélicos. Esta interpretación es muy parecida, ¿vale? Los adventistas son los que presentan esta particularmente. Yo fui adventista, entonces la conozco bien y me pareció bien presentarla, pero déjenme decirle que no hay mucha diferencia con otras interpretaciones y ya mencionaré las diferencias. Ahora bien, dicho sea de paso, así como un paréntesis, yo tengo tres temas acerca del juicio investigador, ¿vale? Donde ponemos como en un mural de investigación con los hilos, ¿no? Viendo los culpables, los sospechosos, todo con respecto al juicio investigador. Así que ahí una de las cosas principales que tratamos es que Daniel 9 no está unido con Daniel 8, de hecho hay 11 años de diferencia, no es que en Daniel 9 le está ampliando la explicación de Daniel 8 que él no había entendido, ya vimos que en Daniel 8 sí la entendió. Esto para adventistas, ¿vale? Así que si están interesados en entender la relación con el juicio investigador, no hay relación con las 70 semanas, ¿vale? No son parte de los 2300 tardes y mañanas. Pero si quieres entender eso a profundidad y por qué estoy afirmando algo tan herético para muchos adventistas, le invito a ver esos 3 videos que hablan acerca del juicio investigador. Parte 1, parte 2, parte 3. Dicho eso, ¿cómo interpretan los adventistas particularmente las 70 semanas? Bueno, en primer lugar, todo comienza en el 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Bien, el decreto de Artajerjes. Entonces dicen, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Bien, vamos a ir entendiendo esto. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿ok? Y esta salida dicen que es esta orden o decreto que ocurrió en el 457, como dice el libro de Esdras 7 del 11 al 26. En el séptimo año de Artajerjes, el rey dio orden a Esdras, esto está resumido, escriba de la ley del Dios del cielo, que subiera a Jerusalén con los sacerdotes y levitas y llevara plata, oro para la casa de Dios y ofreciera sacrificios, pusiera jueces. O sea, se restaura como un orden político, religioso,
en Jerusalén. Ese es lo que ocurre en el 557 a.C. Entonces ellos dicen, este es el punto de partida del que hablaba Daniel 9. Luego veremos si esto es así o no. ¿Ok? Pero bien, vamos a ir explicando la profecía rápidamente porque no es lo que nos importa ahora. Bien. Luego, en el 408 a.C., dice hasta, luego ahí pongo 3 puntos, ya entenderán por qué, pero ellos dicen que desde que se da esta orden hasta que se vuelva a edificar el muro y la plaza en tiempos angustiosos, habrá 7 semanas, es decir, 49 años. Bien. Después vamos a ver si todo esto es verdad, ¿ok? Pero ellos dicen que en el 408 se termina de reconstruir el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Ven que Nehemías estaba con la espada y con el martillo, pues bueno, tiempos angustiosos. Luego, siguiendo, la profecía nos llevaría al 27 después de Cristo, porque el texto dice que entre esas 70 semanas las cosas que tienen que pasar, una de ellas es ungir al Santo de los Santos. Luego veremos qué significa eso. Pero dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, lo cual casi no tiene sentido, pero bueno, hasta el Mesías príncipe tienen que haber 62 semanas, ¿vale? Extra a esas 7 semanas en las que se terminó de edificar. Entonces, ungir al Santo de los Santos, ellos lo interpretan como el bautismo de Jesús, ¿vale? Que fue ungido para el ministerio por el Espíritu Santo. Eso sería ungir al Santo de los Santos y nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, ¿vale? Hasta ahí habrían pasado ¿cuántos? Sumando, pues entonces, los 49 años más los 434 años de las 62 semanas. Entonces, tenemos el año 27 después de Cristo. Eso suma un total de 69 semanas, que serían 483 años. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Seguimos avanzando en la profecía. Dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Okay? También incluyen el texto anterior. Después de 62 semanas, que debería ser en el año 27, pero bueno, ellos dicen que esto está incluido a la mitad de la semana, que dice que es cesado el sacrificio y la ofrenda, que es lo mismo que quitarle la vida al Mesías, porque se rasga el velo, ¿ok? Aunque no se dejaron de ofrecer sacrificios, pero ellos dicen que espiritualmente sí, eso terminó con Jesús. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cualquiera diría, está clarísimo, se habla de Jesús. Y hasta ahora, pues con esta traducción no lo niego. A mí también me convencía mucho. Es claro, se le quita la vida al Mesías 3 años y medio después de que comience su ministerio. El 31 después de Cristo, Jesús muere a la mitad de la semana. La mitad de 7 años. 3 años y medio han pasado desde que fue ungido hasta el 34. A la mitad, 31. Muere el Mesías. Se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. No hay confusión hasta ahora. Ok. Y al final, la profecía nos llevaría al apedreamiento de Esteban. ¿Por qué? Aquí no tengo texto bíblico porque la verdad que no hay una base bíblica para esto. Apedreamiento de Esteban, ellos dicen que cierra el tiempo de gracia para los judíos y abre el evangelio a los gentiles. Y por mucho que me gustaría estar de acuerdo con esto, después vamos a ver que en realidad hay muchas cosas que no se cumplen dentro de esto, como por ejemplo la destrucción de Jerusalén. Pero ellos dicen que está implícito en el rechazo de los judíos al evangelio, está implícito que también ocurriera después la destrucción de Jerusalén. Pero ya se cerró el tiempo de la gracia antes, en el apedreamiento de Esteban. Y con esto hace malabares ahí con que se cerró, como en los días de Noé, ¿no? Se cerró la puerta hasta que se cerró la puerta. ¿Sí? Entonces se cierra la puerta y 7 días después, pues viene la destrucción. En este caso, Jerusalén fue destruida después de que ya antes se había cerrado la puerta. Es una explicación breve, pero espero que os haya quedado claro. Este es el panorama de las 70 semanas de los adventistas y cuadra mucho con otras teorías también. Son bastante parecidas. La mayoría trata de hacerlo encajar con la muerte de Cristo a la mitad de la semana. ¿Vale? El bautismo, otros otra cosa, pero bien. Errores que comete este asunto. ¿A que nunca les habían dicho los errores de esta teoría? Porque cuadraba muy bien, ¿no?
Primero, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El problema aquí es que, ojo, Ciro en el 538 permite el regreso de los judíos y reconstrucción del templo, mas no de la ciudad. Como ven, Daniel dice restaurar y edificar Jerusalén, no dice el templo. Bien. Luego, Darío confirma el decreto de Ciro para continuar las obras del templo. Nada especial, ¿vale? Artajerjes autoriza a Esdras a restaurar la vida religiosa y judicial sin reconstruir la ciudad, por lo que este sería el primer error. El decreto no encaja con lo que está diciendo Daniel. ¿Se va entendiendo? Ahora, en el 445, el mismo Artajerjes le dice a Nehemías y autoriza la reconstrucción de Jerusalén y sus murallas, siendo el único decreto que coincide literalmente con Daniel 9:25. Entonces, ¿qué? ¿Hay que partir en el 445? No tan rápido, no tan rápido, ¿bien? Pero, a priori, es una mejor opción que el 457, ¿vale? Porque sí se trata de reconstruir Jerusalén y sus murallas. Se reconstruirá el muro, ¿ok? En tiempos angustiosos. Entonces, reedificar y restaurar Jerusalén coincide con el 45, no con el 57. ¿Se va entendiendo? Por lo tanto, este sería el primer error de esta interpretación. Hay gente que sí lo hace partir desde aquí, pero comete otros errores. Ya vamos a ver. Entonces, hay más errores en esta profecía, obviamente. Basándonos en lo que han planteado, concluiríamos que muchas de las cosas que plantean son simplemente arbitrarias y ninguna basada en evidencia sólida. O sea, ellos decidieron y suponen que así debieron ser las cosas, pero sin ningún respaldo histórico. Por ejemplo, el decreto de Esdras 7, del 457 de Artajerjes, aunque Daniel no indica contarlo desde su llegada a Jerusalén, sino desde su pronunciamiento. Ellos dicen que cuando Esdras llegó se puso a trabajar enseguida, ¿no? Esdras tardó 6 meses por lo menos. Pero bueno, ellos lo hacen como que desde que se proclamó, él llegó enseguida a trabajar. O sea, que ahí empezó a contar el tiempo. No, pero pasó otro año en esos 6 meses. Bueno, es un dato que si usted lo investiga se va a dar cuenta de la incongruencia. Pero no me parece tan relevante, la verdad. Restauración de la ciudad en el 408 a.C. Esto hasta los mismos eruditos adventistas admiten que es imposible probarlo. De hecho, nosotros mismos habíamos visto que en el 500 y tanto ya estaba reconstruido. O sea, en el 408 no se puede probar, no hay forma de probar que el muralla y el templo estaban ya listos. O sea, ni siquiera los mismos eruditos adventistas. No, históricamente es imposible de comprobar y es una mentira directamente. Luego, el bautismo de Jesús en el 27 es una hazaña igualmente imposible, tanto como su crucifixión en el 31. Lamento decepcionar a muchos, pero Jesús no murió en esos años. Fechas igualmente difíciles de probar, ya que la evidencia da otras fechas, ¿vale? Lamento su decepción si usted se enteró recién de que esos años que cuadran muy bonito, ¿no? Porque nos gusta encajar todo con la vida de Cristo a tal edad, a los 30 empezó, así. No, no son los que encajan con la investigación arqueológica, histórica o lo que sea, ¿vale? Luego, aunque no lo pueden probar, luego el problema está en cómo interpretan el texto. Porque ungir al santo de los santos, cualquier estudioso serio de la Biblia sabe que no se refiere a Jesús como el santo de los santos, 3 veces santo, sino se refiere al lugar santísimo. La traducción del hebreo es el lugar santísimo. Refiere a la unción del lugar santísimo, no de Jesús. ¿Vale? Luego, tampoco hay evidencia de que el evangelio a los gentiles se haya empezado después del apedreamiento de Esteban en el año 34. O sea, no hay forma de probar eso tampoco. Entonces hay que suponer
que en el apedreamiento de Esteban también estaba implícita la destrucción de Jerusalén, porque no hay texto para ello, ¿vale? Eso del cierre de tiempo de gracia le gusta mucho a los adventistas usarlo y cierran la puerta de la gracia para todo. En 1844 la cerraron, la quieren cerrar en el futuro, la cerraron en el tiempo de Noé, la cerraron en Sodoma y Gomorra, la cerraron muchas veces las puertas, ¿vale? Siempre andan cerrando la puerta de la gracia. Pues déjeme decirle que es una simple suposición creer que debe estar incluida en el apedreamiento de Esteban la destrucción de Jerusalén, que también está incluida en la profecía. La destrucción de Jerusalén ocurre en el 70, entonces la profecía no encaja, ¿vale? No les alcanza. No llegan hasta el 70 desde el 457, por más que quieran estirar las cosas. Entonces, eso, está basado en una suposición. Y la guerra de los judíos también. Ok, luego tenemos la escuela futurista, que dice que el decreto real fue el de Artajerjes del 445. Vamos a ver, esto, como vimos, cuadra mejor que la teoría anterior, ¿sí? Cuadra mejor porque encaja más bien con lo que dijo Daniel, reconstruir y restaurar Jerusalén, no el templo. Ahora, el problema de la escuela futurista es que también son arbitrarios y se flipan demasiado por querer hacer que todas estas profecías sean alarmistas y acerca del fin del mundo. Ellos lo que hacen es como este texto, miren, vean este texto, dice Daniel 9:24. Para terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía. Entonces, como ellos dicen, esto de terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, esto tiene que ocurrir en la segunda venida de Cristo. No hay forma de que, porque estamos en pecado todavía. El pecado no se ha terminado, no se ha expiado. ¿O sí? Pero bueno, ellos presentan esto y se dice, no puede terminar en el siglo I esta profecía. Tiene que todavía estar por cumplirse, debe extenderse hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué hacen con ello? Pues bien, lo que hacen es simplemente agarrar la última semana, cortarla y decir que se va a cumplir en un momento en el futuro que incluye la gran tribulación, que incluye 7 años de angustia, la venida del anticristo y cosas así. ¿Para qué me voy a poner a explicar esto? Si también está basado en suposiciones y pues la verdad no voy a darle mucho crédito, aunque les doy un gran punto por preocuparse de que cuadre mejor el punto de partida, ¿vale? Este punto se lo ganaron muy bien ganado. ¿Okay? Luego está la escuela crítica, que serían los eruditos, que no son denominacionales, sino que son estudiosos de la Biblia hebrea, de la arqueología, etcétera, etcétera. Entonces, la escuela crítica presenta que el inicio es el edicto de Ciro, que permitió a los judíos regresar del exilio y reconstruir el templo, y se data generalmente del 538 a.C. Y la parte final ocurriría bajo la persecución de Antíoco Epífanes y la crisis macabea, y la guerra fue desde el 167 al 64 a.C. Y que el Mesías o el ungido cortado, porque la palabra Mesías en hebreo Mashiach es ungido, es el sumo sacerdote Onías. ¿Bien? El sumo sacerdote Onías III, les cuento brevemente la historia. Este Antíoco Epífanes, que era un rey seleucida, de hecho, saben que de alguna forma uno, si estudia bien Daniel, no los culparía por inclinarse para poner el cumplimiento de la profecía en la crisis macabea, porque Daniel 8 claramente hace referencia a eso. Pero Daniel 9 es otra profecía diferente y eso tienen que entenderlo. Ahora, volviendo, ¿y cómo explican esto ellos? Bueno, resulta que cuando empezó la crisis, Antíoco no tenía dinero, explicado en palabras simples, para levantar su imperio. Como no tenía dinero, entonces dijo, le voy a dar el puesto de sumo sacerdote al mejor postor. ¿Ok? Entonces,
como el sumo sacerdote era Onías, que era considerado justo, él, cuando le dieron el dinero suficiente, mató a Onías, lo mandó a matar porque causó una revolución interna. Esto está todo en el libro de Macabeos, ¿vale? Y entonces vendió al mejor postor, puso una estatua de Zeus llamada la abominación desoladora, sacrificó un cerdo, etcétera, etcétera. Es bastante apocalíptico para los judíos esto. Y si bien Daniel sí que habla acerca de Antíoco Epífanes, de forma muy clara, no es el caso, y lamento decir para muchos que no es el caso aquí. De hecho, hay errores con la escuela crítica. El primer error es que desde el 538, que es el edicto de Ciro, no me parece una mala fecha, pero desde esa fecha hasta el 142 a.C., solo hay 396 años, no 490. Nos faltan 100 años. Y digan lo que quieran, ellos se justifican diciendo que no, que el 70 veces 7 es teológico, que es una forma de hablar de los hebreos, que no es literal. 100 años. Los hebreos se van a equivocar por 100 años. Por mucho que le pongas un calendario hebreo, persa o lo que sea, 100 años de desfase. No, no me parece bueno tu argumento. Aparte, el argumento está también, voy a poner esto aquí, el argumento también dice que Daniel fue escrito en el siglo II y está escribiendo esto en retrospectiva. ¿Okay? Esta parte del libro de Daniel, desde el 7 en adelante. Si los críticos dicen eso, si lo está escribiendo después de que las cosas pasaron, porque ellos no creen en que haya una profecía que se cumpla a futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de encima que ya te sabes lo que pasó, que no te cuadren las fechas? No tiene ningún sentido. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Que si los mismos críticos dicen que Daniel fue escrito desde el 7 en adelante, en el siglo segundo, después de la crisis macabea, y que el cumplimiento final de esto de la crisis macabea no se va a equivocar por 100 años el autor si es que ya sabe lo que pasó. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes mismos se están contradiciendo en este aspecto y es el problema que le veo a la escuela crítica, ¿vale? Ahora, no se prohíben los sacrificios a la mitad de la crisis, sino desde un principio. O sea, desde que empieza la guerra, no es que se prohíben a la mitad de la semana, no, porque 3 años y medio después, Jerusalén es liberada. O sea, no le alcanzan las fechas, no le cuadran los finales desde ese principio, ni mucho menos. Y el problema más garrafal que yo veo es que nunca en la crisis macabea es destruido el templo ni el santuario, sino que solo es profanado. Y la profecía de las 70 semanas muestra que el templo es destruido y la ciudad también es destruida. Eso nunca ocurrió, nunca en la crisis macabea. Así que no puede ser este el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, menos si el autor, como ustedes dicen, ya sabía, porque lo estaba escribiendo después de que las cosas pasaron. Mucho menos. Así que, ¿cuál es la interpretación correcta? Muy bien, vamos allá. Muy bien. Lo primero que quiero que hagamos es, antes que nada, corregir la mala traducción en la que está escrito esta profecía. Particularmente en el 25 y el 26, creo que han sido los mayores errores. Lo primero que hay que hacer para estudiar un texto, mis queridos amigos y hermanos, es traducirlo bien. Si usted no lo entiende, tradúzcalo bien. Vaya al original, trate de entenderlo primero y después saca conclusiones, ¿vale? Entonces, vamos a corregir el problema. Hay unas par de palabras que marqué en rojo que son la mala traducción en su Reina Valera, lo que le genera la confusión que usted no llega a no entenderlo. Vamos a leerlo así para ver por qué es que muchos dicen, no entiendo nada. Dice, entiende pues. Encima dice, entiende pues, y no entiende nada. Que desde la salida de la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí tenemos un problema, ¿vale? Yo por lo menos le puse la coma, pero dice directamente 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? El problema principal
Perdón. El problema principal es que la pregunta es, ¿cuánto hay desde que se da la orden hasta el Mesías príncipe? ¿7 semanas o 62 semanas? Ese es el primer problema. Luego el texto no se aclara. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿después de 7 semanas? ¿O después de las 62? ¿Después de las dos juntas? ¿O qué? ¿O durante? ¿Qué está pasando aquí? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y aquí las cosas están más complicadas todavía. Vale, se supone que el Mesías llega después de 7 semanas o tal vez después de las 62. No, pero dice, hasta el Mesías habrá 7 semanas. Entonces, ir 400 y tantos años más adelante para que recién le quiten la vida al Mesías, ¿no te parece que ese Mesías es un poco longevo? O sea, ¿no te parece que el Mesías tenga 400 y tantos años? Porque después de las 62 semanas recién se le quita la vida al Mesías. Entonces, ¿están viendo el problema aquí? No se entiende. Y por eso cuando otros te lo explican, se aprovechan de que tú, como no lo entiendes, explíquemelo. Y aprovechan de ponerse su doctrina ahí. Vamos a corregir los problemas. El primer problema es orden. La palabra aquí orden, o que se traduce a veces edicto, es davar, ¿vale? La palabra davar, valga la redundancia, es palabra. ¿Ok? En hebreo, davar significa palabra. De hecho, hay un libro en la Torá que se llama Davarim, porque empieza el libro. De hecho, ¿sabían que todos los libros de la Torá en hebreo se llaman como la primera palabra que aparece ahí? Davarim, porque dice, estas son las palabras que habló Moisés. Así empieza el libro. Génesis es Bereshit. Ok, Bereshit bara Elohim et hashamay ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit es principio. Entonces, el primer libro de la Biblia se llama Bereshit en hebreo. Ok, Davar es palabra. Y esta es la palabra, valga la redundancia, que aparece aquí. Si hubiera querido decir edicto político como se usa cuando realmente Ciro da el edicto, cuando otros Artajerjes da un edicto real, etcétera, etcétera, o Nabucodonosor da un edicto, usa tzav. Tzav es un decreto político. Pero aquí en Daniel no usa la palabra tzav, sino davar. O sea, entiende pues que desde la salida de la palabra, y esto es muy importante y vamos a ver por qué, porque cambia todo el panorama. Se trata de una palabra, no del anunciamiento de una palabra, no de un decreto político. Tranquilo, que ahora sí que vamos a entender el asunto. Jerusalén, de reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, y aquí es el otro problema. Mesías príncipe nos suena a Jesús. Pero bueno, la expresión aquí es Mashiach Nahid, que significaría un Mesías gobernante. Ahora les explico por qué. Ustedes tendrán o habrán escuchado a nuestros queridos hermanos de raíces hebreas. ¿Cómo le dicen a Jesús? Por favor, no me digan que no, nunca lo han escuchado. Tienen que saberlo. ¿Cómo ellos le llaman a Jesús? Dígalo, dígalo. Esperaré ahí porque ahí sé que hay muchos viendo en la televisión, en su casa, sentaditos. Pues ya estará la esposa o el esposo. Ya lo está diciendo, ¿no? Yeshua HaMashiach. ¿Ok? ¿Por qué Yeshua HaMashiach? Jesús el Cristo. O Jesús el ungido. Cristo es ungido, Mesías. ¿Vale? Lo mismo. Entonces, si usted dice Hamashiach es el Cristo. Ahora, cuando en el hebreo solo dice Mashiach sin el Ha, es un Cristo. Y los cristianos, sesgados por nuestro deseo de que esta profecía sea mesiánica,
después directamente le ponemos el Mesías príncipe, o sea, Jesús. Ese él no va. Y príncipe, Najit, es como un gobernante, ¿vale? No está hablando de que Daniel no sabía todavía siquiera si existía este Jesús, hijo de Dios, el Mesías príncipe, ¿me entiendes? Todavía no. Entonces, es un ungido, ¿vale? Entonces, desde la palabra, perdón, hasta reconstruir Jerusalén, de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, perdón, hasta un Mesías gobernante, habrá 7 semanas, ¿vale? Hasta ahí, ¿vale? Entonces, desde una palabra que se pronuncia hasta un Mesías gobernante o príncipe, habrá 7 semanas. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Y aquí el otro problema, que la expresión hebrea es y también en. Porque aquí ponen como si fueran juntas las 7 semanas y las 62 semanas. Eso no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Y también en 62 semanas, o sea, aparte de esto que ya vimos, de la palabra hasta el Mesías, 7 semanas. Aparte de eso, también en 62 semanas o durante 62 semanas, dice se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Se va entendiendo? Así que esas 62 semanas son el periodo en el cual están con guerras, están con problemas, edificando la plaza, están construyendo Jerusalén en general, ¿vale? Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Y aquí tengo otro problema. Bueno, también quiero poner una traducción correcta de esta: si volverá a edificar la plaza y el muro, que no es como un evento que ocurre así, sino que será restaurada y reconstruida con una plaza y un foso. Pero en tiempos angustiosos o durante tiempos angustiosos. O sea, esa es la traducción, con una plaza y un foso. Así que lo que ocurre aquí es durante esas 62 semanas. ¿Se va entendiendo? Después de esas 62 semanas, lo que ocurre es que se le quitará la vida al Mesías. Pero esta traducción también está mal. Yikarek Mashiach. Otra vez no está el Hamashiach. Así que no es el Mesías o al Mesías. Es un ungido será cortado. O sea, se le quitará la vida, pues es interpretación. De hecho, sí puede tener que ver, pero cortar es más despojar, puede significar otras cosas, también quitar la vida, pero no es al Mesías, sino es un ungido será cortado. ¿Vale? Bien, vamos a leerla de corrido. Entonces, entiende pues que desde la salida de la palabra de reconstruir Jerusalén hasta un Mesías gobernante habrá 7 semanas. ¿Bien? Primera parte. Y también en 62 semanas será restaurada y reconstruida con una plaza y un foso, pero en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, un ungido será cortado. ¿Vale? Esa es la traducción correcta. No hemos interpretado nada, pero es la traducción correcta. Muy bien. Si usted quiere aprender a hacer este tipo de traducciones y a estudiar su Biblia de esta forma, pues está más que invitado, más que invitada a inscribirse en nuestra Academia Cristológica de la Biblia, donde ya están las clases grabadas y todo el material necesario para que usted use esas herramientas de contexto cultural, histórico, la gramática, puede entender los idiomas, los modismos, con todas esas herramientas donde le enseño por 6 horas cómo estudiar su Biblia por usted mismo, sin depender de que otros le vendan humo, pues. Así que lo invito a que lo haga por usted mismo. ¿Dónde encuentra la academia? Pues bueno, usted simplemente escribe en el buscador de su computadora o de su móvil www.bastianangel.com y allí encontrará nuestros libros y nuestra Academia Cristológica de la Biblia. Que la disfruten. ¿Ok? Sin más, vamos a continuar. Ahora que entendemos la traducción, vamos a ver cómo se cumplen realmente las 70 semanas. Número 1. Desde el momento en que se dé la palabra de restaurar y reconstruir Jerusalén. ¿Qué significa esto? Pues bien, la palabra no la da un gobernante, la da el mismo Jehová
a Jeremías. La da el mismo Yahvé. Yahvé es quien da la palabra en el 588 a.C. En Jeremías 32:1, Jeremías estaba en la cárcel. ¿Lo recuerdan ustedes? Estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, ve Jeremías, cómprale un campo a Anamel, tu primo, que está en Anatot, el campo del alfarero, porque aún se construirán casas, aún se edificarán viñas en este lugar. Y Jeremías dice, pero ¿cómo, Señor, si estoy en la cárcel? Babilonia tiene sitiado Jerusalén. De hecho, el contexto en Jeremías 32 dice, estaba bajo sitio Jerusalén. Era el primer año de que estaba bajo sitio. Y este estaba en la cárcel. Entonces, un año antes de que Jerusalén sean cautivados y todo, sea destruido y tal, un año antes, Jehová ya había dado la palabra de reconstruir y restaurar Jerusalén. A Jeremías, en el 588 a.C., estando él en la cárcel. Eso es esperanza contra esperanza. ¿Ok? Así que, esta es el Dabar, la palabra, de hecho utiliza el concepto, vino Dabar de Yahvé a mí. Durante esas 7 semanas, ellos están en exilio, 49 años en exilio. Y hay un periodo donde se profetiza también lo de los 70 años, ¿ok? 70 años. Que es que el rey de Babilonia tiene su periodo hasta que, aquí tenemos algo muy importante, hasta que aparezca un ungido, el príncipe gobernante, habrá 7 semanas. O sea, ellos están en exilio, ¿ok? Jeremías está preso desde que se da la palabra y empiezan los problemas están ya los problemas encima con Babilonia. Ahora, hasta que aparezca un ungido, desde que se dio la palabra, hasta que aparezca un ungido, pasan 7 semanas, o sea, 49 años. En el 539, efectivamente, clavadito, aparece Ciro. ¿Ok? Y en el primer año de Ciro, pasa algo muy interesante, ya vamos a ver. Ahora quiero mostrarles esto. Ciro no es cualquier personaje. De hecho, el mismo Jehová Yahvé estaba anunciando que Ciro iba a ser el encargado de que se restaurara y se reconstruyera Jerusalén por sus decretos. Isaías 44:28 dice, así dice el Señor, el que llama a Ciro por su nombre y le da todo su propósito. Él dirá de Jerusalén, será reconstruida y del templo serán puestos sus cimientos. Qué interesante, lo nombra, Yahvé nombra a Ciro antes de que éste llegue al poder. ¿Ok? Ahora bien, en Isaías 45:1, Yahvé llama a Ciro el Mesías, o Mesías le llama, su Mesías. Así dice el Señor a su Mashiach, su ungido, a Ciro. Sé que han leído esto y dicen, pero ¿qué? Bueno, le ponen ungido para que suene más lindo para los cristianos, no va a llamarle Mesías a Ciro, ¿no? Le llama a su Mesías a Ciro, no le está llamando a Jesús así, al cual tomé por su mano derecha para someter las naciones ante él y despojar reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Le llama a Ciro su Mesías, entonces, hasta que aparezca un Mesías, un ungido, el príncipe gobernante. Ciro era un príncipe, era un gobernante, un Nahmadi. ¿Ok? Ahora, Esdras 1 del 1 al 2 dice claramente, une las dos cosas, la profecía y a Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Dios dada por Jeremías, ¿se dan cuenta cómo la misma Biblia lo hace cuadrar? No hay que buscar afuera. El Señor despertó su espíritu y Ciro proclamó, todo el pueblo de Israel puede regresar a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor su Dios. Así que en el 539, Ciro da la orden.
¿ok? Pero él es el ungido que aparece, el príncipe gobernante que aparece después de las 7 semanas, desde que se ha dado la palabra por Jehová de restaurar y reconstruir Jerusalén. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿esto cuadra con el resto? Vamos a ver que sí, vamos a ver que sí. Miren, luego, y también en 62 semanas será restaurada y reconstruida con una plaza y un foso pero en tiempo de angustia, y después de las 62 semanas, un ungido será cortado sin nada para él. Básicamente como que le quitan su pueblo, su autoridad, su todo. Entonces, por todo este periodo de 62 semanas, 400 y tantos años, están construyendo, tienen la pelea con Antíoco Epífanes, las guerras macabeas, reconstruyen, construyen, destruyen, hay revoluciones internas, o sea, no hay paz, ¿vale? Tiempos angustiosos. Por todo ese periodo están tratando de levantar las cosas. Al final de las 62 semanas es lo que nos importa. Un ungido será cortado. Yikaret Mashiach. Un ungido será cortado. ¿Quién es este ungido? Pues del 539 a.C. llegamos al 66 después de Cristo. ¿Murió algún ungido en el 66 después de Cristo? Sí, efectivamente, murió un sacerdote. De hecho, un ungido puede ser un gobernante, ahí le llaman ungido el Mesías príncipe, pero también es un sacerdote. También es un lugar, puede ser el ungir al santo de los santos, porque es el lugar santísimo, es ungido. Puede ser Jesús también, como el Mesías, ungido por Dios. Pero un ungido también puede ser un sacerdote, ¿se entiende? O un rey como David. Pero son distintos tipos de ungidos. Este es un ungido, un sacerdote, un sumo sacerdote. Entonces, un sumo sacerdote fue muerto, fue asesinado en el 66. Pues sí, este era Matatías ben Theophilus, un Cohen Gadol que fue derrocado y muerto en el 66 después de Cristo, lo que dio inicio a las guerras judeo-romanas. Ajá. Miren, después de que este hombre de hecho, permítanme darles un poquitito de detalles curiosos. ¿No les suena familiar Matatías ben Teófilus? Ah, sí, mi primo se llama así, ¿no? Dirá alguno. Claro, mi abuela se llamaba así, Matatías ben Teófilus. No, me refiero Teófilo. Muchos dicen que este Teófilo, este sumo sacerdote, es el mismo Teófilo al que le escribe Lucas cuando reúne toda la información y dice: te lo he escrito para contártelo a ti cómo sucedieron las cosas, oh excelentísimo Teófilo. Es interesante, échenle un vistazo, mírenlo. Sé que hay más teorías, sé que a otros presentan que no es el mismo Teófilo. Algunos dicen, no, porque si le hubiera llamado, ¿por qué no le llamó Matatías en vez de Teófilos? Porque Ben Teófilos es Matatías, hijo de Teófilo. Pero ojo, el mismo Lucas le llama, por ejemplo, a Caifás, Caifás. Pero Caifás se llamaba Joseph ben Caifás, José hijo de Caifás. Y sin embargo, Lucas le llama directamente Caifás. Entonces su método era referirse de quién era hijo, como era conocido, Ben Teófilos. Así que no me parece un argumento considerable. A mí me parece súper interesante. Échenle un vistazo, que este mismo sea el Teófilo de ahí. ¿Okay? Tiene otras conexiones con el cristianismo muy interesante. Pero bueno, se le quita la vida a este hombre. Y luego dice, y el príncipe, perdón, y él, refiriéndose al príncipe, porque el texto anterior hablaba de un príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad y el templo. El príncipe que ha de venir con ejército hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Muy bien. Vean ustedes que Titus, ¿ok? Hijo de Vespasiano, reafirmó lazos, por allá por el 66 después de Cristo, reafirmó lazos con la casa herodiana, porque no todos eran enemigos de Roma, solamente los que estaban revolucionados. ¿Sí? Reafirmó un pacto
por este periodo de tiempo mientras duraban las guerras con la casa herodiana, con Judea, con la región de Judea, para mantener a gente leal a Roma todavía. Este código de alianzas también está establecido en Apocalipsis, que la mujer ha hecho alianzas con... Bueno, es otro tema, no me quiero meter ahí porque con Apocalipsis ya saben que tengo un seminario completo hablando de todo el asunto. Pero bueno, Tito, lo más curioso es que Daniel dice que este será el príncipe que ha de venir con ejército más adelante, es el que hace un pacto firme con muchos por una semana. ¿Vale? Pero todavía Vespasiano no era emperador. En el 66, Tito no era príncipe. Pero luego, sí, porque Vespasiano se hace emperador y él viene a ser un príncipe y con su ejército viene y sitia Jerusalén. Entonces es muy curioso que el mismo Vespasiano hiciera los lazos con la casa herodiana. Ahora, ¿a la mitad de la semana se termina con la ofrenda de cereal? Pues sí, porque a la mitad de la semana, en el año 70, desde que empezaron las guerras y terminaron 7 años después, a la mitad, en el 70 justamente, es destruido el templo de Jerusalén. ¿Vale? Es destruido el templo de Jerusalén y ¿cómo van a hacer sacrificios así? ¿Vale? Cayó el templo, fue tomado el templo. Así que aquí lo tenemos. Se termina con la ofrenda de cereal y con los sacrificios. Definitivamente. Y literalmente. ¿Qué pasa 3 años y medio más tarde? Pues bueno, el ejército de un líder príncipe que viene, recuerden Vespasiano, ahora era emperador, su hijo era un príncipe, que viene, destruirá la ciudad y el lugar santo y será destruido como una inundación. Y habrá guerras hasta el fin. Lo que se decidió es devastación. ¿Ok? Lo que se decidió es devastación. ¿Hay guerras hasta el fin? Pues sí, hasta que todo termina siguen las guerras y en el 73 después de Cristo cae Masada. Es un evento súper famoso, cuando finalmente las guerras judeocristianas, ya los judíos ya no tienen nada que hacer, ya se acabó todo. Cae su fortaleza y todo termina ahí. Entonces la caída de Masada también está de alguna forma profetizada en Apocalipsis. Toda esta profecía encaja perfectamente, ¿vale? Incluyendo la destrucción de Jerusalén. Ninguna de las otras interpretaciones incluye la destrucción de Jerusalén. El problema principalmente, ¿cuál era? Estar sesgado a que el Mesías tenía que ser Jesús. Pero dice un Mesías. Yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Pero no por eso voy a ser deshonesto y a forzar las profecías para que encajen con mi doctrina o con lo que yo creo. Hay que ser honesto. El texto no apunta a lo que a nosotros nos gustaría que apuntara. ¿Vale? Entonces, estas son 70 semanas y cuadran perfectamente. Hay evidencia de que el profeta que escribió esto, Daniel 9, esta parte la haya escrito después del 73. No, no hay. Hay sospechas, son solo sospechas. Pero tenemos textos encontrados de Daniel 9 antes de Cristo. Así que esta puede ser una de las pruebas de que la profecía existe y que Dios sí revela cosas. Es interesante, es lindo. Y da igual si habla de Jesús o no, tienes más profecías mesiánicas para el caso. Pero bueno, así es como encajan. Vamos a terminar. Ahí tienen ustedes aquí el resumen. Si quieren un resumen de este video completo, sácale una captura de pantalla aquí, con mi cara aquí también. ¿Ok? Muy bien, listo. Ok, entonces tienen la captura de pantalla con todo el estudio completo. Y por último tienen la traducción íntegra de la profecía como corresponde. ¿Vale? Ahí tienen la tabla, el resumen, los años. Y vamos a leer la traducción para terminar el tema de hoy. 70 ciclos de 7 han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
¿vale? Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Todo esto ocurrió entre medio, ¿ok? Jesús sí logró todo esto. Trajo la justicia eterna, lo que quieras. Pero los hitos no hablaban sobre Jesús. Debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la palabra de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca un ungido, ¿qué ungido era este? Ciro, muy bien. El príncipe gobernante, tienen que transcurrir 7 semanas. Y también en 62 semanas será restaurada y reconstruida con una plaza y un foso, pero en tiempo de angustias. Y después de las 62 semanas, un ungido será cortado sin nada para él. Nuestro buen amigo Matatías ben Teófilo. ¿Ok? Un ungido será cortado sin nada para él. Y el ejército de un líder príncipe, ¿quién es este? Tito, que viene, destruirá la ciudad y el lugar santo y será destruido como inundación. ¿Ocurrió esto? Sí. Tito destruyó Jerusalén en el 70. Y habrá guerras hasta el fin. Hubieron guerras hasta que cayó Masada. O sea, hasta el fin de la profecía. Lo que se decidió es devastación. Y eso fue lo que ocurrió. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Recuerden los lazos con la casa herodiana. Pero a la mitad de la semana se pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. O sea, sí, se establecerá estas alianzas, pero luego básicamente romperán las alianzas a la mitad de la semana porque pondrán fin al sacrificio. Y último texto, con una visión del amor de Cristo y con todo esto que nos ha permitido ya primero estudiar Apocalipsis, este texto ya estaba resuelto para mí. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. La objeción sobre Irving para esta teoría es, bueno, el problema es que Tito nunca tuvo represalias por destruir Jerusalén. Es que el desolador abominable no es Tito. Ese es el asunto, ese es el problema. Muchos no se dan cuenta de que el desolador abominable es Jerusalén. Si quieres ver un tema sobre esto, te lo dejo por aquí, ¿ok? Te dejo aquí el tema, se llama El desolador abominable, es parte de nuestra serie de Apocalipsis. Si quieres nuestra academia, recuerda entrar a nuestra página web o te lo dejo por aquí también. Y por último, no olvides suscribirte a nuestro canal y nada, muchas gracias a todos, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo a todos, chao, chao.